Oren por los niños antes de impartirles la clase. La Biblia dice, esto es una verdad bíblica, instruye al niño en su camino. No es al joven, aunque también nosotros instruimos a los jóvenes, pero la verdad bíblica es, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. ¿Cuántos son el resultado de ese trabajo que hicieron con nosotros? ¿Algunos de ustedes es el resultado de la instrucción de sus padres? Bueno, como quiera estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, pero quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Tenemos más de la mitad de las sillas desocupadas y eso significa que alguien no vino a la iglesia. Y bueno, los tiempos que estamos viviendo, yo creo que deberíamos de preocuparnos por eso. Dice Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más hoy que sabemos que el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué, mis hermanos? El tiempo de la venida del Señor. Esa es la promesa, esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Somos la iglesia cristiana Nuevo Comienzo, somos una iglesia con el ministerio de la reconciliación y estamos buscando agradar a Dios, solamente a Él. Voltea al que está a su lado, dígale: Dios te bendiga, me alegra verte. Volteen, salúdense, dense la bienvenida. Quiero darle la bienvenida a Jonathan. Hermanos, Jonathan, es tu primera vez por aquí, ¿verdad, Jonathan? Dios te bendiga, Jonathan, nos alegra mucho tenerte por acá. Ojalá y que consideres esta iglesia como un lugar de reunión. ¿Cómo le decimos, hermanos, a las personas que nos visitan? Bienvenido, Dios te bendiga. Tenemos a los hijos de mi hermana Verónica y preséntenlos, hermana, sin ningún temor, estamos en familia. Alex, Génesis, Dios me los bendiga. Qué bueno que están trayendo a sus hijos a la iglesia, porque hoy en día, mejor dicho, los padres han desatendido el sacerdocio y han dejado que los hijos tomen rumbos diferentes. ¿Y quién va a continuar con este legado el día que nosotros ya no estemos? Porque la realidad es una, nos vamos acabando. Ellos son la iglesia de mañana. Amén. Así es que bendecimos a la juventud. Todos y cada uno de ustedes son bienvenidos. Alguien más que nos visite por primera o segunda vez, todos son de casa. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Me alegra mucho verlos. Lili, Vale, Dios los bendiga. Qué bueno que están por aquí con nosotros. Y quiero platicarles esta historia. La he titulado La historia de la perita. La perita es un árbol que nosotros plantamos cuando compramos nuestra casa. Plantamos un durazno y una pera. El durazno se murió rápido, pero la pera se quedó, sobrevivió. Y comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y creció tan alta como la Torre de Babel. Bueno, no tan alta, pero creció alta, pero no dio fruto. Y pasaron los años, 1, 2, 3, y la pera no dio fruto. Y pues no le estorbaba a nadie, pero ya saben cómo es uno de inquieto. Y le digo a mi esposa: esta pera la vamos a cortar, no da nada y nomás está aquí. No me estaba haciendo ningún daño. Me dijo mi esposa: no la cortes, espérate, a lo mejor el otro año da. Le cortó ahí unas ramas que estaban estorbando al paso de mi gallinero, porque tengo gallinas. Nomás no le vaya a decir a la asociación porque me van a caer ahí. Y entonces, hermanos, ese siguiente año, porque daba la flor, pero se venía el tiempo y se le caía su flor. Y ese año, cuando mi esposa le cortó unas ramas, dio una pera pequeña, chiquita. No la comimos ni nada. Pero la sorpresa es que el siguiente año dio más peras. Y el tercer año dio muchas más peras. Y el cuarto año, que fue este año, se llenó de peras. ¿Todos ustedes comieron peras? ¿Alguno de ustedes no alcanzó? Bueno, todos comieron peras. Algunos no alcanzaron. Pero hermanos, se llenó de peras. ¿Saben? Estábamos muy felices. Tenemos un video de mi esposa y yo cortando. Estaba lloviendo un día, nos pusimos botas y comenzamos a salir a cortar en la lluvia las peras. Y fue una experiencia muy hermosa. Yo creo que los que tienen árboles frutales han tenido esta experiencia, pero
Me recordó mi niñez, me recordó mi infancia. Mis padres fueron campesinos, yo soy una persona del campo. Y yo recuerdo que mi padre tenía muchos árboles frutales, de todo lo que usted se pueda imaginar. Tenía diferentes especies de mangos, sin exagerarle, 10 especies de mangos diferentes. Nos dábamos el lujo de no comernos un mango de los que estaban en el suelo. Los cortábamos y los comíamos del árbol. Teníamos ciruela, teníamos aguacate, teníamos naranja, teníamos todo, porque vivíamos en una tierra muy fructífera, muy productiva, muy buena. Pero yo nunca entendí o nunca supe, o yo nunca aprendí el arte de cultivar. Yo era muy niño en esos tiempos. Y no fue sino hasta muchos años después cuando descubrí cuál era el beneficio del injerto, porque yo me acuerdo que mi papá injertaba. ¿Y cuál es el beneficio de la podación? ¿De la qué dije, hermanos? De la podación, de cortarle las ramas al árbol. Y se los voy a explicar de la manera más práctica y más simple para entrar de lleno al mensaje. Pero ¿ustedes han visto alguna vez un árbol frutal? Los árboles de huerta, los que hay aquí, no tanto los que nosotros tenemos, los que teníamos y que eran enormes, pero los árboles frutales de hoy en día son pequeños. Son pequeños, pero dan mucha fruta. Dan fruta porque dan. No es como que si es una opción de que este año no van a dar. Dan fruta porque dan. Usted se ha preguntado, usted ha mirado esos árboles con ramas muy cortas, llenos de fruta. ¿Ustedes saben por qué pasa eso? Porque se aplicó en ellos, en su crecimiento, la podación. Al cortar un árbol, el árbol ya no crece mucho, sino que comienza a crecer hacia los lados. Esta es la manera de explicarlo. Todos los nutrientes del árbol vienen de su raíz, vienen de la tierra, suben por el tronco y llegan hasta las ramas, y esas son las que producen el fruto. Si nosotros tenemos un árbol con ramas enormes de 4 o 5 metros, todavía dan fruto. Pero si nosotros cortamos esa enorme rama y la dejamos corta, los nutrientes de la tierra suben más rápido y llegan más pronto a las ramas y comienzan a dar el fruto. Ese es el beneficio de podar un árbol. Y por consiguiente, el árbol es más productivo, da mejor fruto en su tiempo y con mayores nutrientes. ¿Están entendiendo el mensaje? En resumen, el beneficio de la podación es que el árbol sea más productivo, que el árbol sea más fructífero. El mensaje de hoy está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Y los que tienen un conocimiento de la Biblia saben de lo que vamos a hablar. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Quiero que se vaya poniendo en pie, nomás en reverencia a la Escritura. Vamos a leer esta porción y de ahí vamos a partir hacia el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo tienen, mis hermanos? Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 en adelante. Dice así: yo soy, ¿qué dice, hermanos? Ego eimi, yo soy la vid verdadera. Es decir, puede haber muchas vids, pero esta es la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. ¿Quién está hablando en esta cita bíblica? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2: todo pámpano, en otra versión dice, toda rama que en mí no da fruto, lo quitará. Pero todo aquel que dé fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Estamos entendiendo el mensaje, mis hermanos? Versículo 5. Escuche bien. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este es el que puede llevar fruto. Pues separados de mí, dígalo conmigo, nada somos. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, se secará, lo recogerán y lo echarán en el fuego y ardirá. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Si permanecéis en mí y yo permanezco en ustedes y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se os dará. ¿Está entendiendo el mensaje? Pudiéramos terminar el mensaje aquí y entender que separados de Él no somos nada. Pero si permanecemos en Él y Él en nosotros, si su palabra permanece en nosotros, pida lo que quiera. ¿Está entendiendo, mis hermanos? Pida lo que quiera. Usted diga, yo tengo años pidiendo. Tenemos años pidiendo. Pero ¿qué tal nuestra relación con Dios? Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Permite que tu siervo, mi Dios, pueda alimentar a tu congregación con esta palabra, con este consejo, mi Dios. Permite a tu congregación deleitarse, mi Dios, en el mensaje de esta mañana. Para ti sea la honra y la gloria, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. El versículo 8 dice esto: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre. Digan amén, hermanos. Yo soy, comienza esta cita bíblica. Yo soy. ¿Quién es, hermanos? Jesús, yo soy. ¿Cuándo escuchamos esta expresión antes? Cuando Dios llama a Moisés para rescatar a su pueblo de la esclavitud del pecado, Moisés le dice al Señor: dame tu nombre para poderme yo presentar delante de Faraón y decirle quién me ha enviado. Y el Señor le dice: yo soy, el gran yo soy. Diles que el gran yo soy te ha enviado. Y así comienza el Señor Jesús con esta expresión: yo soy la vid verdadera. La expresión de el nombre santo de Dios. Pero Jesús se revela en esta cita bíblica como la vid verdadera. ¿Como la que, hermanos? Yo soy la vid verdadera. Pero también nos exhorta a que permanezcamos en Él. Estoy tomando la esencia de este versículo para que usted entienda el mensaje. En primer lugar, yo soy el soberano, el único, Él es. En segundo lugar, la vid verdadera. Y en tercer lugar, nos está exhortando a que permanezcamos en Él. Jesús se revela como la vid verdadera, pero también nos exhorta a que permanezcamos en Él. Y yo creo que eso debe de ser importante. ¿No lo cree? Tiene que ser importante el permanecer en Él. No es opcional. Dice que si algo es cortado del árbol, se muere, se seca. Entonces es importante el permanecer en Él. Esto es una verdad bíblica. Diga conmigo, esto es una verdad bíblica, que debemos de permanecer en Él. Y lo más importante, que debemos de, ¿qué, hermanos? De dar fruto.
permanecer en Él y dar fruto. La única manera que podemos dar fruto es permaneciendo en Él. ¿Estamos claros hasta ese punto? Pero hay un gran misterio en esta cita bíblica. Hay un secreto en esta cita bíblica que no muchos han descubierto. O mejor dicho, no muchos han querido aceptar como una verdad bíblica. Ese misterio, mis hermanos, es que si no permanecemos en Él, Él nos puede cortar y separar de la vid. Esto es una verdad bíblica. No podemos negociar con esto y decir, Señor, pues, ¿por qué no me das la oportunidad? Dice el Señor que todo pámpano que en mí no da fruto, ¿qué dice, mis hermanos? Lo cortaré. Esta mañana hablábamos acerca de la expulsión, de la exiliación, la primera exiliación que fue en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor los extrajo del huerto, los sacó. Ese es el primer exilio. Y ya después vemos más exilios, vemos al pueblo de Dios siendo sacado también de Egipto y vemos más exilios. Pero este es el primer exilio, cuando Dios le dice a Adán, quedas fuera del Edén. Ahora el Señor Jesús está reiterando que todo árbol que no da fruto será cortado y será exiliado, será sacado de la vid. Quiero que definamos correctamente la expresión o el significado de permanecer en Él. Porque dice que debemos de permanecer en Él. Ahora, tenemos que tener un concepto claro, una definición clara de qué es permanecer en Él. Porque nosotros creemos que el hecho de venir a la iglesia nos acredita como un creyente verdadero que permanece en Él. Pero no, va más allá que eso. Permanecer en Él significa andar en Él. ¿Qué dije, hermanos? Andar en Él. Andar en Él permanentemente. ¿Qué significa permanentemente? Siempre, no de vez en cuando, no los domingos, no cuando yo quiera, no algunas veces, no como yo quiera. Es permanecer en Él permanentemente. Usted lo diría en un buen lenguaje, 24/7, ¿verdad? Andar en Él. Permanecer significa vivir una vida en obediencia, imitando a Él. Va más allá, mis hermanos, de solamente venir a la iglesia, incluso participar en la iglesia, incluso cantar alabanzas. Va más allá de eso, el permanecer en Él. Lleva consigo, implica fidelidad. ¿Qué dije, hermanos? Fidelidad, lleva consigo fidelidad. Sinceridad, ¿qué dije, hermanos? Sí, debemos de ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Obediencia. ¿Cuántos dicen amén? En la obediencia está lealtad, mis hermanos. Permanecer en Él significa ser fiel a Dios, ser sincero, ser obediente, ser leal a Dios. Me gusta cómo lo dice el doctor Darío Salas. Dice, queremos andar de la mano con Jesús y cerrándole el ojo al diablo. No, mis hermanos, no funciona así. Permanecer en Él implica fidelidad, lealtad a nuestro Dios. Decir que amas a Dios, cantar que amas a Dios y hacer cosas que no son del agrado de Dios es contradictorio a nuestras creencias, contradictorio a nuestras convicciones como creyentes. Es mejor que no digas nada. Por eso yo les he dado este consejo. No le digas a nadie que lo amas si no lo amas, porque lo vas a lastimar. La misma gente que le decía al Señor, Hosana al rey, Hosana, y le ponían palmas para que entrara a Jerusalén. Esa misma gente en un determinado momento le decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso se llama traición.
Es muy común hoy en día escuchar a los creyentes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y andan ahí batallando que no pueden. Ay, es que no puedo con esta situación. Estamos en el mejor país del mundo y no podemos. ¿Qué será si nos exiliaran o nos deportaran? Fracasaríamos el mismo día. Es muy común escuchar a los creyentes decir, nada me separará del amor de Dios. Y en la primera prueba los hermanos están renegando de Dios. Comienzan a quejarse, comienzan a desconfiar de Dios, porque sienten que Dios los ha abandonado. Pero esta es la conducta de una persona que está en la vid, pero que no permanece en la vid. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. En otras palabras, estás en el mejor lugar, estás en el lugar correcto. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo cortaré y lo sacaré. Pero aquel que dé fruto, dice, lo podaré para que dé más fruto. Estar en la vid va más allá que solamente reunirse los domingos o los miércoles. Hermanos, depende, o mejor dicho, consiste en una vida íntegra. Y tenemos que dar, ¿qué, hermanos? Fruto. Empezando por frutos de arrepentimiento y después frutos. La iglesia está dando frutos. La iglesia está dando frutos. Hemos estado orando por cada uno de ustedes. Y usted diga, por favor, si a mí no me conocían, pues hemos estado orando por ti. Hemos estado orando por las personas que han llegado. Y han llegado porque dice el Señor que Él agregará a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Pero es importante que nuestra conducta como creyentes sea la apropiada, sea la genuina, sea la correcta. Ese es el plan de evangelismo que usaba la iglesia primitiva. Dice que estaban todos unidos, estaban juntos, tenían todas las cosas en común, amaban a Dios, alababan a Dios, tenían compañerismo con alegría y sencillez de corazón, y dice que Dios agregaba a la iglesia los que habrían de ser parte de la iglesia. El problema, mis hermanos, con los creyentes de hoy en día es que no valoran las cosas espirituales. ¿Qué dije, mis hermanos? Hemos tomado las cosas espirituales como algo insignificante. Esta mañana, hermanos, yo me gozaba durante la adoración y Dios tocaba mi corazón acerca de la adoración en el último canto. Y yo sentía la presencia de Dios y decía, qué miserables somos nosotros, con tantas impurezas, con tantas imperfecciones, y cómo Dios deja que nos acerquemos a Él para rendirle culto de alabanza y de adoración. Imagínense si así me siento yo como el pastor, imagínense cómo se sentirán otros. El problema es que no hemos valorado nuestra vida espiritual, no hemos valorado las cosas buenas, todo lo tomamos a la ligera. Vemos las cosas de Dios como algo religioso más que como algo espiritual. Siempre vemos las situaciones con nuestros ojos religiosos. No entendemos la soberanía de Dios, no entendemos lo profundo de las cosas de Dios, y por eso no valoramos las cosas de Dios. Por eso no se es obediente a Dios. Por eso no se es fiel a Dios, porque no hemos valorado las cosas de Dios. Dice el Señor en su palabra que donde está tu corazón, o mejor dicho, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es decir, vives para lo que amas. Diga conmigo, yo vivo para Cristo. El hombre vive para lo que ama. Se ha devaluado el cristianismo, mis hermanos, con la actitud de personas que no están respetando las cosas de Dios, no están valorando las cosas de Dios. Nos hemos limitado o nos hemos conformado a venir a la iglesia el domingo
y tomar y participar de la adoración. Nos hemos limitado a solamente eso, pero nos gusta tomar el riesgo de hacer con nuestra vida lo que mejor nos parezca. Ese es el peligro en el que está una rama que es parte de la vid. Por eso Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Permanezcan en mí para que puedan dar fruto. Esa actitud, mis hermanos, que se ha tomado en el cristianismo hoy en día, que ha devaluado nuestro cristianismo, no es un cristianismo verdadero, no es un cristianismo genuino. Me duele mucho decírselos, pero ese no es el cristianismo verdadero. Nos hemos limitado a pensar de una manera religiosa y a ver las cosas de Dios como algo religioso, y no le hemos dado el valor que verdaderamente tenemos que darle. Versículo 2. Nuevamente regresemos al versículo 2. Todo pámpano, toda rama, todo retoño, para que lo entiendan diferentes traducciones, que en mí no da fruto. Y es aquí, mis hermanos, donde se encierra este misterio del que les hablaba en el principio. Pongan mucha atención. Todo pámpano que en mí no da fruto, todo retoño que en mí no da fruto, toda rama que en mí no da fruto, ¿qué dice el Señor? Lo quitará. ¿Lo qué, mis hermanos? Lo quitará. ¿Quién lo quitará, mis hermanos? Cristo Jesús lo quitará. No soy yo quien lo va a quitar. No es el diablo el que lo va a quitar. No son las circunstancias de la vida. No son las pruebas. Él lo quitará. ¿Se da cuenta qué tan importante es permanecer en la vid? Y se da cuenta qué tan importante es definir correctamente lo que significa permanecer en la vid. Implica, conlleva permanecer en él. ¿Qué dijimos, hermanos? Permanentemente. No de vez en cuando, no los domingos, no como yo quiera, no cuando yo quiera. Permanecer a él, permanecer en él es quedarse en él permanentemente. 24/7 dijeron ustedes. Bueno, yo lo dije por ustedes. Va más allá, mis hermanos, de un simple llamado a ser parte de la vid. Va más allá, hermanos, que un simple llamado a atender los servicios de la iglesia. Implica, mis hermanos, permanecer en él, permanecer en Cristo. Implica, mis hermanos, dar fruto, comenzando con frutos de arrepentimiento y segundo con frutos de personas que vengan al conocimiento de Dios por el testimonio tuyo. Va más allá, mis hermanos, que congregarse cada domingo y ofrendar. Se ha descuidado la parte más importante de la relación, que es honrar a Dios. Dice el versículo 8: y en esto es glorificado mi Padre, en que des fruto. ¿En qué se glorifica a Dios, mis hermanos? ¿Cómo honramos a Dios? Honrar a Dios con todos nuestros bienes, dice el Señor. Hemos honrado a Dios de la manera equivocada, de la manera mediocre y limitada como lo sabemos hacer. Le damos a Dios lo que nos sobra, le damos a Dios lo que sea, o le damos a Dios lo mejor de nuestras vidas. Dice el Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Y si mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice, hermanos? Pidan lo que quieran. Habíamos dicho que Dios no cumple caprichos, Dios solamente suple las necesidades, no las necedades del hombre. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo: si permaneces en mí,
Si mis palabras permanecen en ti, significa que si las palabras de Dios están contigo permanentemente, dice el Señor, pide lo que quieras. Pide lo que quieras y así será. ¿Están entendiendo el mensaje, mis hermanos? A Dios no se le puede honrar en desobediencia. ¿Qué dije, mis hermanos? A Dios no se le puede honrar en desobediencia. Este es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Nosotros nos identificamos como una iglesia sana, con la sana doctrina, pero estamos batallando doctrinando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia quiere hacer lo que quiera. Y nuestro dolor, nuestra lucha no es con ustedes, sino contra la carne, contra las pasiones que están dentro de nosotros, queriendo hacer lo que querramos. Pero cuando nosotros hablamos de la autoridad de la iglesia, cuando nosotros hablamos de la disciplina de la iglesia, tenemos que entender una cosa, que no proviene de nosotros los líderes de la iglesia, sino proviene de Dios. Nosotros estamos, ¿cómo se dice? Tratando de mejorar como personas, como creyentes, como cristianos. La disciplina no viene de nosotros, la disciplina viene de Dios. Cuando usted rechaza la disciplina, cuando usted deshonra las autoridades que Dios ha delegado, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Está rechazando a Dios mismo, está desobedeciendo a Dios mismo. No podemos honrar a Dios en desobediencia. No podemos honrar a Dios en rebeldía. No podemos estar mirando, recibiendo el mensaje de cada domingo como si fuera la ideología que se le inventó el pastor, la palabra que el pastor se le inventó. Tenemos que recibir el mensaje como lo que es, la palabra de Dios para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Quien rechaza la disciplina, rechaza a Dios mismo. En la obediencia está la bendición, diga conmigo. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, mis hermanos? Ya lo dijimos muchas veces. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, mis hermanos? En que demos fruto. Nunca digas, mi hermano, yo hago, yo hice, yo haré. Nunca digas yo. Acuérdense cómo comenzó el Señor esta poesía. Yo soy. Yo soy. Ese es el nombre de Dios. Ese es un título santo de Dios. Yo soy. En otras palabras, es Él. Nunca se esté acreditando nada de lo que hace. Cuando haga algo, hágalo de corazón. Si no tiene el deseo, las ganas de hacerlo, no lo haga. Mejor deje que alguien más lo haga, pero no haga nada ni por obligación, ni por ganancia deshonesta, sino por amor a Dios. Es muy arrogante de nuestras partes acreditarnos las cosas que Dios hace a través de nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, en una carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice, Él es el que en vosotros, ¿quién es Él, hermanos? El gran yo soy, el yo soy con el que comenzamos esta predicación. El gran yo soy es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Él es el que produce en nosotros hacer lo que hacemos. No podemos acreditarnos yo hago, yo hice, yo haré, porque Él es el que hace. Él hace, Él hizo, Él hará, diga conmigo. Él, el gran yo soy. Jesucristo, nuestro Señor. Lo de nosotros es producir, dar fruto, obedecer. Lo de nosotros es ser fieles a Dios. Lo de nosotros es ser obedientes a Dios. Todo es para Él. Todo es por Él y para Él.
Versículo 2, regresemos al versículo 2. Todo pámpano que en mí no da fruto, ¿qué dice, hermanos? Lo cortaré y lo sacaré. Pero todo aquel que da fruto, ¿qué dice, hermanos? Lo limpiaré. ¿Lo qué, mis hermanos? ¿Quién lo va a limpiar, mis hermanos? El mismo que va a cortar. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué nos va a limpiar? Para que llevemos más fruto. Entienda esto, mis hermanos. Todas las cosas, todos los padecimientos, todas las pruebas, solamente son una señal de que Dios está con nosotros. Digan amén. No lo entendieron, ¿verdad? Pero todas las cosas, las pruebas, los padecimientos son la señal de que Dios está con nosotros. Y esto me recuerda la frase de mi antes pastor que me decía: ¿cómo estás, Alex? ¿Todo bien? Esa es la expresión de todos ustedes, aunque estén como estén. ¿Cómo estás, hermano? No, todo bien, hermano. Y me decía el pastor: cuidado, Alex, porque cuando todo está bien, algo anda mal. Es mejor decir: bueno, pastor, aquí estamos en la lucha y en la prueba. Pero cuando todo está bien, algo anda mal. No puede alguien estar tan bien y el enemigo estar tan quieto y decir: pues ese lo voy a dejar porque está tan bien que... No, somos los más atacados. Somos el blanco perfecto para el enemigo, para destruir, matar y robar lo que Cristo Jesús ha creado o ha rescatado. Todo aquel que sí da fruto, lo limpiaré. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Él quiere limpiarnos. Los padecimientos que usted está pasando solamente son parte de un plan perfecto de Dios para mejorar su vida. Él nos está podando para que los nutrientes espirituales lleguen más pronto a las ramas y puedan dar fruto. Todo está bajo su dominio y bajo su poderío. Todo está bajo el control y el dominio del Dios soberano. El que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que está en todas partes y que hoy quiso estar con nosotros. Dale un aplauso a ese Dios bueno. No hay por qué temer, dice Pablo, que si Dios está con nosotros o que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice el Señor: si permaneces en mí, yo permanezco en ti. Y si mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y así será. A la orden. Dice San Juan 16:33, una de mis frases favoritas: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, pues yo he vencido al mundo. Me gusta esta porción porque me da convicción, me da seguridad de que saber de que a veces yo miro a aquellos hombres que dicen, que hacen grandes proclamaciones y hacen grandes declaraciones y conozco líderes que dicen: no, nosotros declaramos esta tierra y pusimos nuestros pies y hasta tienen una Biblia enterrada donde tiene el templo ahora, y oramos y hubo revelación y nos dijeron que este templo nos lo iban a regalar y cosas así. Yo me siento miserable, digo yo: ¿será que mi fe es tan poca que yo no he podido experimentar esas cosas? Pero todo está bajo el dominio y el poderío de nuestro Dios. Nada pasa si Dios no quiere, todo pasa si quiere Dios, dice un canto. Luego lo cantamos, Chris. Solo que fuera de aquí, porque esa es cumbia. Mis hermanos, tenemos que atender nuestra vida espiritual de una manera íntegra, de una manera honrada. No solamente venir a la iglesia porque para llenar el espacio de ese domingo.
no solamente por la idea, la ideología de que parece que dicen que existe un Dios y que va a venir y de perdido que ojalá y venga un domingo para que me encuentre en la iglesia, porque si viene el sábado me va a encontrar o en la pulga o en el otro lugar peor. Y que no sea en viernes, porque como el cuerpo ya lo sabe, busca para allá. Y se ríen porque lo saben, ¿verdad? Desde que llega el viernes ya empiezan, mañana no trabajo. Pero mis hermanos, tenemos que tomarle seriedad a nuestra vida espiritual. Hemos tratado, todo lo que hemos hecho, hermanos, ha sido lo más honrado, lo más honesto, y Dios lo sabe, mis hermanos. Si yo tuviera que decirle algo a Dios, sería: gracias, Señor, porque tú lo haces todo perfecto. ¿Sabe qué nos define a nosotros como pastores? Que no nos acreditamos nada. Sabemos el lugar que le corresponde a Dios en este lugar y el lugar que nos corresponde a nosotros. Nuestra filosofía es la misma. No tenemos nada que ofrecerles, pero podemos guiarlos con el que todo lo puede. Esa ha sido nuestra tarea, ese ha sido nuestro lema desde que comenzamos a trabajar en la obra. Yo no puedo hacer nada por ti. Hace muchos años tuve una experiencia de sanidad. Recuerdo que estábamos en un miércoles, en una noche de oración, y una hermana tenía que irse para Monterrey para que iba a ser sometida a una cirugía. Tenía malo una válvula de su corazón. Le habían hecho diferentes estudios y ella tenía que estar el lunes allá porque la iban a operar. El pastor me dijo: Alex, ora por la hermana. Y yo recuerdo que oramos por la hermana con fe, no declarando que iba a ser sana, sino pidiéndole a Dios que hiciera su perfecta voluntad. Y para el lunes la hermana ya estaba de regreso en el culto. Y bueno, no la iban a operar. Dijo: no, con la sorpresa de que no me operaron. ¿Cómo así? Dijo: no, que me hicieron un último estudio, ¿saben? Antes de meterle el cuchillo, le hacen otro estudio para estar seguros que van a abrir a la persona correcta, porque de repente se les pasa y abren a otro. Te va al hospital por una tos y sale sin una pierna. Tenga cuidado, así es de perverso esto. Pero mis hermanos, esa hermana quedó sanada. ¿Por quién, hermanos? Por Dios. No por el pastor, no por la persona, por Dios. Nunca nos acreditamos el decir: tengo el poder de sanidad, como algunos dicen: yo tengo el poder, yo tengo. Nosotros no tenemos nada, Él lo tiene todo. Él es el que nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no se equivoca, mis hermanos. Dios no hace errores como nosotros. Dios no se equivocó con usted cuando le llamó a ser parte, no solamente de la iglesia local de Nuevo Comienzo, pero cuando lo llamó a ser parte de la iglesia universal. Dios no se equivocó. Usted necesita atender su vida espiritual y darle la oportunidad a que Dios haga cosas mejores. Mi esposa y yo ahorita estamos en una meta: vivir una vida plena en Dios, una vida completa, disfrutar de lo mejor de Dios. Sin importar, mis hermanos, lo que esté pasando a nuestro alrededor, sin importar lo que esté pasando en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, vivir una vida plena en Dios, honrando a Dios con todo lo que tenemos, honrando a Dios con todo nuestro ser, agradeciéndole a Dios cada día por todas las cosas, las misericordias que ha tenido por nosotros. ¿Y saben qué hermoso es poder disfrutar de una vida plena en Dios? No tiene nada que ver con el ministerio. El ministerio es lo más difícil que hemos hecho en toda la vida. Yo, si mi hijo quisiera ser pastor, no lo dejaba. Pero si uno de sus hijos quisiera ser pastor, yo lo apoyaba. Hasta le pagaba al seminario. Porque ser pastor no es fácil. Pero mi trabajo con ustedes está limitado. Yo no quiero tomar el lugar. Yo no quiero usurpar el lugar de Dios en su vida. Yo quiero que usted dependa de Dios y no dependa de mí. Yo tengo las mismas necesidades que usted tiene, si no es que hasta más. Yo estoy muy limitado, pero Él no tiene limitaciones. Nada dice que hay imposible para Él. ¿Usted cree en ese Dios?
Esa situación, mis hermanos, que lo agobia, ese problema, mis hermanos, que ahora mismo tiene, esa enfermedad que llegó a su vida, es posible que Dios mismo la haya provocado para acercarte a Él. Porque has estado en la vid, pero no has permanecido en la vid. Y no has dado fruto porque estás en la vid, pero no has permanecido en la vid. Por eso quería que definiéramos la palabra, la expresión permanecer en Él. Para que podamos entender el mensaje, para que podamos entender el concepto, tenemos que tener una definición correcta. Esa situación, ese problema, esa enfermedad, tal vez Dios mismo la ha provocado para algo mejor, para acercarte a Él, para que tus hijos se acerquen a Él, no sé. Pero nuestro Dios jamás se equivoca, nunca hace cosas mal, todo lo hace bien. Nuestro Dios jamás nos dará una prueba más grande o más fuerte que nosotros no podamos soportar. Es más, 1 Corintios 10:13 dice que junto con la prueba Él nos dará la salida. Amén, hermanos. Dios no está, Dios nos está probando solamente. Dios nos está podando para que demos más fruto. Dios nos está acercando a Él porque nosotros por sí solos no podemos acercarnos a Él. Él es el que nosotros produce ese acercamiento. Porque Dios quiere que comencemos a dar fruto. Amén, hermanos. Quiero terminar con esto. Hay ramas en la vid que no dan fruto. Solo dan hojas. Es decir, participan, hacen algunas cosas, pero no dan fruto. Solo dan hojarasca. No son productivas. Esas ramas evitan que los nutrientes lleguen a las ramas buenas y den fruto. Esas ramas ahogan a las ramas productivas, debilitan a las ramas productivas. Pero solo Cristo Jesús las puede cortar, porque Él es la vid verdadera. Nosotros no podemos hacer nada. Él las cortará y las sacará, dice el Señor. Aunque parezca cruel, no lo es. Dios solo quiere ramas productivas que den fruto. Digan amén sin ningún temor. Porque si somos una rama que solo da hojas, no queremos ser cortados, queremos dar fruto. Entonces diga conmigo, Señor, produce en mí el fruto que tú deseas que yo dé. Dice el Señor que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pidan lo que quieran. ¿Ustedes creen en este Dios? ¿Ustedes están seguros que si ustedes declaran y dicen algo, Él lo hará? Sí, ¿por qué? Por la fe, por la seguridad que Dios nos da. Dios no miente. Si Dios hace una promesa, a diferencia de nosotros, Dios la cumple. Si Dios dice que si sus palabras permanecen en usted, usted pida lo que usted quiera y Dios se lo va a dar. Aunque parezca cruel, no lo es. Dios quiere ramas productivas que den fruto. Pero para poder dar fruto necesitamos permanecer, no estar, permanecer en Él. No se conforme con unas horas de vida espiritual. No se conforme con comida masticada. Adquiera su propio alimento espiritual, hable con Dios, fortalezca su vida espiritual, ore por su vida, ore por su familia. Porque estamos en victoria. Aunque las cosas estén como estén, estamos en victoria. Él nos ha dado la victoria. Versículo 7, con esto termino. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y yo se los daré.
Eso es lo mismo que decir, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo mismo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se os dará. ¿Tienes la necesidad de ser una rama productiva? Bueno, este mensaje es para ti. ¿Sabe qué es lo más bello de Dios? Que tu comienzo, tu nuevo comienzo empieza hoy. Eso es lo más bello de Dios. Necesitamos, mis hermanos, y más ahora que sabemos que el tiempo está cerca. Dios no puede ser burlado, decía el pastor Acevedo. En todos sus mensajes terminaba con esta cita bíblica. Dios no puede ser burlado. No podemos burlarnos de Dios. Aunque lo hacemos, pero pagamos las consecuencias de eso. Pero la realidad es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, yo me acuerdo que mi papá lo que sembraba, lo que le tirara a la tierra nacía. Todo lo que sembremos, eso mismo cosecharemos. No espere sembrar rencor, odio y levantar amor y cariño y respeto. No piense que sembrando infidelidad, injusticia, va a recibir bendición. No, en la obediencia es donde está la bendición. Esta es la invitación en esta mañana. Y me gustaría que atendieras a esta invitación. Tal vez sea la última oportunidad que tienes de consagrar tu vida a Dios. Yo no estoy dudando de tu salvación. A mí me preocupa que seas cortado del árbol, de la vid. Por eso traje este mensaje. Pónganse en pie. ¿Qué tal si te hago esta invitación? ¿Qué tal si te hago pasar al altar? Bueno, si tú quieres. ¿Qué tal si vienes al altar y consagras tu vida a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien acompaña a esta mujer, a mi hermana? ¿Viene para el altar, hermana? ¿Alguien acompaña a las hermanas al altar? Ustedes, hermanos que están aquí al frente, ¿reconocen que Dios ha sido bueno?